Hay algo que quizás te ha pasado y nunca le dijiste a nadie. Estabas rezando. Tenías una vela encendida frente a ti. Y de pronto, sin viento, sin movimiento, sin ninguna razón visible, la llama se apagó sola. Te quedaste mirando el hilillo de humo que subía en la oscuridad y sentiste algo que no sabías cómo nombrar. No era miedo exactamente, era algo más profundo. Era la sensación de que ese silencio repentino no era vacío, era una pregunta. Y tú no sabías si tenías permiso para hacerla en voz alta, si lo que acababa de pasar era una señal. ¿De quién venía? ¿Qué se suponía que debías hacer con eso? ¿Rezar más? ¿Rezar diferente? ¿O simplemente encender la vela de nuevo y fingir que no pasó nada? Estamos en los últimos días de la Cuaresma. Y hay algo que cambia en el aire espiritual durante estas semanas finales. Algo que los santos sintieron con toda claridad y que nosotros apenas percibimos como una inquietud que no sabemos de dónde viene. Teresa de Ávila vivió estos días con una intensidad que la dejaba sin palabras, y aún así escribió sobre ellos. Escribió sobre el fuego, sobre la luz, sobre lo que ocurre cuando una llama se apaga en medio de la oración, y el alma se queda suspendida entre el mundo visible y algo que no alcanza a ver, pero sí a sentir. Lo que ella dejó escrito no es lo que la mayoría espera encontrar. Es más hondo, es más íntimo, y tiene que ver con algo que tú ya llevas dentro, aunque todavía no sepas exactamente qué es. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque todo lo que viene a continuación fue guardado para este momento tuyo. Para entender lo que Santa Teresa reveló sobre las velas que se apagan solas, hay que empezar por el principio. No por el principio de su vida, ni por el principio de su doctrina, por el principio de todo, por el momento en que Dios eligió el fuego como su lenguaje. No fue una casualidad. No fue una imagen poética que los escritores sagrados usaron para hacer más bonita la narración. Fue una decisión deliberada, cargada de significado teológico que la Iglesia ha meditado durante siglos. Dios pudo haberse revelado de 1000 formas distintas. Pudo haber usado el agua, el viento, la tierra, y los usó también, en distintos momentos y con distintos propósitos. Pero cuando quiso mostrar su presencia de manera directa, cuando quiso que el ser humano supiera sin ninguna duda que estaba ante algo sagrado, eligió el fuego, la zarza que ardía sin consumirse en el desierto del Sinaí, la columna de fuego que guiaba al pueblo de Israel por la noche durante 40 años, las lenguas de fuego que descendieron sobre los apóstoles reunidos en el cenáculo el día de Pentecostés. En cada uno de esos momentos, el fuego no destruía, el fuego señalaba. El fuego hablaba. El fuego era la forma que Dios encontró para decir: aquí estoy, presta vez atención, lo que ocurre en este momento importa más de lo que imaginas. Teresa de Ávila creció dentro de esa tradición y la interiorizó de una manera que pocos seres humanos han logrado a lo largo de la historia. Desde niña, encendía velas cuando rezaba, no porque se lo hubieran enseñado como un ritual mecánico que había que cumplir sin entender por qué, sino porque sentía, con esa intuición espiritual profunda que la acompañó desde la infancia hasta el último día de su vida, que la llama hacía visible algo que de otro modo permanecía invisible, que la oración tenía forma y esa forma era la luz, que cada vez que una llama se encendía en medio del silencio, algo en el mundo invisible respondía, no siempre de manera dramática, no siempre de manera perceptible para todos, pero respondía. Años después, cuando ya era monja carmelita en Ávila y había entrado en los estados más profundos de la oración contemplativa, cuando había atravesado las sequedades del alma y las noches oscuras y los raptos místicos que la dejaban sin fuerzas físicas, pero llena de una paz que no cabía en el cuerpo, Teresa escribió sobre el fuego con una precisión que todavía hoy asombra a los teólogos, no como metáfora literaria, no como recurso retórico para hacer más elocuente su prosa, como experiencia vivida, concreta, verificable en su propia historia espiritual. En el libro de la vida,
Teresa describe cómo en ciertos momentos de oración profunda, la presencia de Dios se hacía tan intensa que parecía un fuego que ardía dentro del pecho sin quemarlo. No causaba dolor físico, causaba algo completamente distinto, una especie de herida dulce, una necesidad urgente de permanecer completamente quieta para no perder ni una chispa de esa llama interior que se sentía arder. Ella misma reconoció que no tenía palabras suficientes en ningún idioma humano para explicar con exactitud lo que ocurría en esos momentos. Pero lo intentó, con toda la honestidad y el valor que la caracterizaron, porque sabía que lo que había experimentado no era solo para ella. Era una enseñanza, era una luz que debía pasarse de mano en mano. Y aquí es donde la vela que tú enciendes en casa, esa vela pequeña frente a una imagen sagrada, frente al silencio de la noche, frente al dolor de una pérdida que todavía no cierra, se conecta con algo mucho más antiguo y mucho más profundo de lo que imaginas. No es un objeto decorativo, no es una costumbre heredada de tus abuelos, sin más contenido que la nostalgia. Cada vez que enciendes una vela en oración, estás participando en ese lenguaje sagrado que Dios estableció desde el principio de la historia. Estás diciendo, sin palabras, que tu oración es como esa llama, pequeña quizás, frágil a veces, pero completamente real, que sube, que da luz aunque sea poca, que puede apagarse con el viento, pero mientras arde, está viva con una vida que no es solo física. La Iglesia lo sabe y lo ha sabido siempre. Por eso las velas están en el altar durante la misa. Por eso se enciende el cirio pascual en la noche más sagrada del año litúrgico, con palabras que llevan siglos siendo las mismas: la luz de Cristo. Por eso los fieles llevan velas encendidas en las procesiones nocturnas. No es estética, no es tradición vacía. Es teología hecha llama. Es la confesión silenciosa de que la luz viene de Dios, vuelve a Dios, y nosotros somos apenas el pabilo frágil que la sostiene por un momento antes de devolvérsela. Teresa entendía todo esto no solo en su mente, sino en su cuerpo, en sus manos, en la manera en que se arrodillaba frente a una vela encendida y dejaba que el silencio se llenara de presencia. Y cuando oraba en su celda del convento durante las noches más largas del invierno castellano, no estaba simplemente cumpliendo con una práctica religiosa. Estaba manteniendo una conversación que a veces ocurría en palabras, a veces en lágrimas y a veces en los momentos más inexplicables de su vida espiritual, en el movimiento mismo de la llama. Porque Teresa observó algo que dejó registrado con una discreción que solo entendían quienes sabían leerla despacio. Y lo que ella descubrió sobre el momento exacto en que una llama se apaga sola, sin viento, sin razón visible, en medio de la oración más profunda, es algo que tiene una respuesta. Una respuesta que ella tardó años en comprender y que está guardada, esperándote, más adelante en este camino. Hay algo que ocurre en los últimos días de la Cuaresma que la mayoría de los fieles sienten sin poder nombrarlo. Una especie de tensión espiritual en el aire, una gravedad distinta en las oraciones, una sensación de que el tiempo se ha vuelto más denso, más cargado, como si cada hora de estas semanas finales pesara más que las horas de cualquier otro momento del año. No es imaginación, no es el cansancio acumulado del ayuno o la abstinencia, es algo real, algo que los santos percibían con una claridad que a nosotros nos llega apenas como un presentimiento. Teresa de Ávila vivió los últimos días de cada Cuaresma con una intensidad que la dejaba físicamente agotada y espiritualmente encendida al mismo tiempo. Sus hermanas en el convento lo notaban. Había algo diferente en ella durante esas semanas. Se recogía más, hablaba menos. Pasaba horas en la capilla cuando el resto de la comunidad ya dormía. Y cuando salía de esos tiempos de oración prolongada, su rostro tenía una expresión que sus biógrafas describieron de maneras distintas, pero que coinciden en algo. Parecía que había estado en otro lugar, porque en cierto sentido había estado en otro lugar.
La Cuaresma no es simplemente un tiempo de penitencia personal, es un umbral. Es el período del año litúrgico en que la Iglesia entera se prepara para el acontecimiento más importante de la historia humana, la muerte y resurrección de Jesucristo. Y ese acontecimiento no es solo un recuerdo que se celebra, es una realidad que se actualiza. Cada año, en la Semana Santa, algo ocurre en el orden espiritual del universo que no ocurre en ningún otro momento. El velo entre el mundo visible y el invisible se adelgaza. La comunicación entre la Iglesia militante, la que peregrina en la tierra, y la Iglesia purgante, la que se purifica en el más allá, alcanza una intensidad que en cualquier otra época del año permanece más silenciosa. Teresa lo sabía y dejó pistas sobre este conocimiento en sus escritos, pistas que hay que saber leer, porque no están escritas como tratados teológicos, sino como confesiones íntimas, como fragmentos de diario que de repente abren una ventana hacia algo que el lenguaje ordinario apenas puede contener. En las moradas, cuando habla de las almas que se encuentran en proceso de purificación, Teresa usa una imagen que no es accidental. Las describe como almas que están cerca, no lejos, no en un lugar remoto e inaccesible, cerca, cercanas a las oraciones de los vivos de una manera que en ciertos momentos del año se vuelve especialmente intensa. Y la Cuaresma, con toda su carga litúrgica y espiritual, es uno de esos momentos, quizás el más poderoso de todos. Pero hay algo más que Teresa observó sobre este tiempo sagrado que tiene relación directa con lo que te pasó cuando esa vela se apagó sola. Algo que tiene que ver no solo con la proximidad de las almas, sino con el tipo de comunicación que se vuelve posible durante estos días. Porque Teresa distinguía con mucho cuidado entre distintas formas en que el mundo invisible se hace presente al mundo visible. No todo lo que se siente es lo mismo. No toda presencia tiene el mismo origen. No toda señal habla el mismo idioma. Y en los últimos días de la Cuaresma, en esa semana final antes de que comience el triduo pascual, Teresa describió una experiencia que tuvo repetidas veces a lo largo de su vida religiosa. Una experiencia que al principio la desconcertó, que la llevó a consultar con sus confesores, que la hizo dudar de su propia percepción. Hasta que finalmente, después de años de discernimiento y de oración, y de lectura de los santos padres, y de conversaciones con los teólogos más importantes de su tiempo, llegó a una comprensión que la dejó en paz. Una comprensión sobre lo que significa estar en estos días, con una vela encendida, orando por alguien que ya no está en este mundo, y sentir de repente que el silencio cambia de temperatura. Porque eso es exactamente lo que ella describió. No una aparición, no una voz, no nada que pudiera malinterpretarse como alucinación o como producto del cansancio o del ayuno prolongado, sino un cambio en la temperatura del silencio. Una presencia que no se ve, pero se siente con la misma certeza con que sientes el calor de una llama sin necesidad de tocarla. Y las almas que generan esa presencia durante los últimos días de la Cuaresma no están ahí por casualidad. Están ahí porque algo en este tiempo sagrado les permite acercarse de una manera que en otros momentos del año no es posible. Están ahí porque alguien las está recordando, porque alguien tiene una vela encendida, porque alguien está rezando con una fidelidad y un amor que atraviesa la distancia entre los mundos. Y cuando esa vela se apaga sola, en ese silencio cargado de presencia, no es el fin de algo. Es el comienzo de una conversación que Teresa de Ávila entendió mejor que nadie. Una conversación que tiene reglas, que tiene un lenguaje, y que si sabes escucharla, puede cambiar completamente la manera en que vives estos días finales antes de la Pascua. Lo que esas almas necesitan de ti en este momento, lo que te están pidiendo con ese apagón silencioso, es algo concreto, algo que está al alcance de cualquier persona que sepa rezar. Pero para entenderlo del todo, primero necesitas saber qué ocurre exactamente del otro lado.
¿Qué están viviendo esas almas ahora mismo, en estos días, mientras tú estás aquí escuchando esto con el corazón abierto? Nadie que haya leído a Santa Teresa con atención puede decir que ella hablaba del purgatorio como si fuera un concepto abstracto. Para ella, no era una doctrina que se memoriza y se repite. Era una realidad que había rozado con sus propias experiencias místicas, que había visto con esos ojos interiores que la oración contemplativa abre cuando llega a sus estados más profundos. Y lo que vio no se parece a las imágenes de fuego y tormento que el arte medieval grabó en la imaginación colectiva del mundo cristiano. Lo que Teresa vio era más complejo, más íntimo y, en cierto modo, más doloroso que cualquier imagen de llamas físicas. Hablar del purgatorio en estos días no es hablar de algo lejano, es hablar de las personas que tú conociste, de tu madre quizás, de tu padre, de ese hermano que se fue demasiado pronto, de ese amigo cuya muerte todavía no terminas de procesar, de esa persona a quien amaste y a quien no pudiste decirle todo lo que necesitabas decirle antes de que se fuera. El purgatorio no es un lugar poblado de desconocidos. Es un lugar donde pueden estar exactamente las personas que tú tienes en el corazón cuando enciendes esa vela y cierras los ojos y rezas en silencio. Teresa entendía esto, y lo que entendía sobre el fuego purificador del purgatorio ilumina de una manera completamente nueva lo que significa la llama de una vela encendida en oración. El fuego del purgatorio no es un castigo. Eso es lo primero que hay que decir con claridad, porque durante siglos la predicación popular deformó esta verdad hasta hacerla irreconocible. El fuego del purgatorio es una purificación. Es el proceso por el cual un alma que murió en gracia de Dios, pero con apegos todavía no resueltos, con heridas espirituales todavía no sanadas, con amores desordenados que no alcanzaron a ordenarse en vida, se va liberando de todo aquello que le impide ver a Dios cara a cara. No es un Dios vengativo el que aplica ese fuego. Es un Dios que ama tan profundamente que no puede dejar que el alma entre en su presencia con nada que le cause daño. El fuego purifica porque el amor purifica. Y el amor de Dios es el fuego más intenso que existe. Teresa de Ávila tuvo una visión del purgatorio que ella misma describió como una de las experiencias más transformadoras de su vida espiritual. No entró en detalles sobre lo que vio de manera que pudiera dar lugar a imágenes sensacionalistas, pero sí dejó claro algo que marcó todo su pensamiento posterior sobre la oración por los difuntos. Las almas en el purgatorio no están en desesperación, están en esperanza. Saben que van a llegar. Saben que el proceso tiene un final y que ese final es la visión de Dios. Pero el camino puede ser largo o corto, dependiendo de algo que está en parte en manos de los que se quedaron en este mundo. Y aquí aparece la conexión que Teresa estableció entre el fuego de la purificación y el fuego de la vela que arde en oración. No es una conexión mágica, no es una correspondencia automática que funciona como un mecanismo. Es una conexión espiritual, del mismo tipo que existe entre la oración y la gracia, entre el sacrificio y la redención, entre el amor humano y el amor divino. Cuando tú enciendes una vela y rezas por un alma específica, la llama de esa vela se convierte en un símbolo vivo de la oración que ofreces. Y esa oración, unida a los méritos de Cristo y ofrecida a través de la intercesión de la Iglesia, puede aliviar y acelerar el proceso de purificación de esa alma de maneras que solo Dios conoce completamente. Teresa fue muy precisa sobre esto. La oración por los difuntos durante la Cuaresma tiene un peso espiritual especial. No porque Dios sea más accesible en unos días que en otros, sino porque la disposición del orante es diferente. La Cuaresma afina el corazón. Rompe la costra de la rutina espiritual. Hace al alma más permeable a la gracia, más capaz de orar con la profundidad que las almas del purgatorio necesitan.
Un rosario rezado en Cuaresma con el corazón quebrantado y humillado vale más, en el orden de la caridad espiritual, que 10 rosarios rezados en distracción y tibieza. Y los últimos días de la Cuaresma son los más poderosos de todos. Son los días en que la Iglesia se acerca al borde del misterio pascual, en que el sufrimiento redentor de Cristo está más presente en la liturgia, en los cantos, en el silencio de los altares despojados, en que el corazón de los fieles, si ha hecho bien su camino cuaresmal, está en la disposición más profunda del año para orar con verdad. Y en esos días, cuando la oración alcanza esa profundidad, cuando el amor por los difuntos se mezcla con la contemplación del misterio de la muerte y la resurrección, cuando la vela arde en silencio frente a ti y sientes que ya no estás completamente sola en ese cuarto, algo puede ocurrir que Teresa describió con una sola frase que lo cambia todo. Esa frase no era una advertencia, era una invitación y tiene todo que ver con el momento exacto en que la llama desaparece. Hay un pasaje en el libro de la vida de Santa Teresa que los estudiosos de la mística cristiana han citado durante siglos, pero que la mayoría de los fieles nunca ha leído completo. Es un pasaje donde Teresa habla del fuego del amor de Dios con una precisión que sobrepasa la teología académica y entra directamente en el territorio de la experiencia. Ella escribe, en sus propias palabras, que ese fuego divino no consume lo que toca, sino que lo transforma, que no destruye, sino que perfecciona, que no apaga, sino que enciende de una manera completamente nueva lo que ya ardía antes con una llama más pequeña. Esa distinción importa más de lo que parece a primera vista, porque hay 2 tipos de fuego en la doctrina espiritual que Teresa desarrolló a lo largo de su vida. El fuego del amor divino, que es el que experimenta el alma que ha entrado en oración profunda y que siente la presencia de Dios como una llama interior que arde sin consumir. Y el fuego de la purificación, que es el que experimenta el alma después de la muerte cuando todavía necesita ser limpiada de todo aquello que le impide entrar en la plenitud de ese amor. Estos 2 fuegos no son enemigos, son el mismo fuego en 2 momentos distintos del mismo camino. El fuego del amor purifica en vida a quien lo deja entrar. El fuego del purgatorio purifica después de la muerte lo que el amor no alcanzó a limpiar en vida. Teresa vivió esto con una conciencia que la llevó a una determinación que sus hermanas de convento recordaban con admiración. Ella quería ser purificada en vida. Quería que el fuego del amor de Dios hiciera en ella, mientras todavía respiraba y podía elegir, todo el trabajo que de otro modo tendría que completarse después de la muerte. Por eso oraba con esa intensidad que agotaba su cuerpo frágil. Por eso abrazaba las penitencias con una alegría que desconcertaba a quienes no entendían su lógica interior. No lo hacía por miedo al purgatorio, lo hacía por amor, porque había entendido que el fuego que duele menos es el que se abraza voluntariamente en vida. Y aquí es donde su enseñanza se vuelve directamente relevante para ti en estos días, con esa vela encendida en tu corazón, aunque ahora mismo no la tengas físicamente frente a ti. Lo que Teresa dejó escrito sobre la relación entre los vivos y los difuntos durante los tiempos de mayor intensidad espiritual del año litúrgico es esto: los vivos tienen un poder que los difuntos ya no tienen, el poder de elegir, el poder de ofrecer, el poder de unir su propio sufrimiento, su propia oración, su propio amor al sacrificio redentor de Cristo y dirigirlo hacia un alma específica que lo necesita. Las almas en el purgatorio no pueden hacer nada por sí mismas en el sentido de merecer nuevamente. Su tiempo de mérito terminó cuando murieron, pero el amor de los que se quedaron puede seguir trabajando por ellas. Y ese amor, cuando se expresa en oración verdadera, en misa ofrecida con intención, en ayuno ofrecido por ellas, tiene un efecto real en su proceso de purificación. Teresa fue testigo de esto no una sino varias veces a lo largo de su vida.
Hubo personas por quienes ella oró con esa intensidad característica suya, personas cuyas almas le preocupaban y que después de un tiempo de oración sostenida le fueron dadas a conocer, de esas maneras que ella misma reconocía como locuciones o visiones intelectuales, como almas que habían sido liberadas. No con fanfarria, no con señales dramáticas, con una paz interior repentina que ella aprendió a reconocer como confirmación de que la oración había alcanzado su destino. Y en esos momentos, Teresa notó algo que mencionó en sus escritos de manera que parece casi de pasada, como si fuera un detalle menor, pero que en realidad es una de las claves más importantes de todo lo que ella enseñó sobre la comunicación entre los mundos. Cuando un alma era liberada, cuando el proceso de purificación llegaba a su fin y el alma entraba finalmente en la presencia plena de Dios, la llama de la vela que ardía en ese momento de oración cambiaba. A veces se hacía más brillante por un instante, a veces lo contrario, se apagaba. No con violencia, no con un soplido brusco, con una suavidad que no tenía explicación física, como si la llama hubiera cumplido su propósito y ya no fuera necesaria. Como si la oración que representaba hubiera llegado a su destino y la vela pudiera descansar. Teresa no interpretó esto como una señal de abandono, lo interpretó como una señal de cumplimiento. La vela no se apagaba porque la presencia se hubiera ido, se apagaba porque la presencia había cambiado de naturaleza. Había pasado de la cercanía del purgatorio, esa cercanía cargada de necesidad y de espera, a la cercanía del cielo, que es diferente, más ligera, más libre, sin la pesadez de la purificación pendiente. Y esto que Teresa comprendió después de años de discernimiento y de oración y de consulta con sus directores espirituales, es exactamente lo que necesitas entender cuando te encuentras frente a esa vela apagada en el silencio de tu cuarto. No te habla de ausencia, te habla de algo completamente distinto, algo que los siguientes momentos de este camino te irán revelando con la claridad que esta experiencia tuya merece. Teresa de Ávila no estaba sola en su comprensión del fuego como lenguaje espiritual. La tradición mística de la Iglesia, desde los primeros siglos del cristianismo hasta los grandes santos de la Edad Media y el Renacimiento, está llena de testimonios que apuntan en la misma dirección, no como superstición popular que se cuela entre las devociones de los fieles menos instruidos, como experiencia documentada, examinada, confirmada por la autoridad de la Iglesia en muchos casos y transmitida de generación en generación como parte del patrimonio espiritual más profundo del catolicismo. San Juan de la Cruz, que conoció a Teresa y caminó con ella en la Reforma Carmelita, escribió sobre el fuego del amor divino con una intensidad poética que todavía hoy resulta difícil de leer sin detenerse. Para él, el fuego no era solo una imagen, era la descripción más precisa disponible en el lenguaje humano de lo que ocurre cuando el alma entra en contacto directo con el amor de Dios. Un amor que purifica es exactamente porque ama sin condiciones. Un amor que no puede dejar nada sin transformar porque su naturaleza es la perfección. Y lo que Juan de la Cruz describía desde la perspectiva de la mística individual, Teresa lo extendía hacia algo más amplio, hacia la comunión de los santos, hacia esa realidad que el Catecismo de la Iglesia Católica enseña con claridad, que los miembros de la Iglesia, los que viven en la tierra, los que se purifican en el purgatorio y los que ya contemplan a Dios en el cielo, forman un solo cuerpo, que lo que un miembro sufre afecta a los demás, que lo que un miembro ofrece puede aliviar a los demás, que la oración de los vivos por los difuntos no es un gesto piadoso sin consecuencias reales. Es una obra de misericordia espiritual, con efectos concretos en el orden sobrenatural. Los santos que vivieron con esa conciencia activa de la comunión de los santos experimentaron cosas que los que viven en la superficie de la fe nunca perciben. San Pío de Pietrelcina, conocido como Padre Pío,
habló en múltiples ocasiones de su experiencia directa con almas del purgatorio que se le aparecían pidiendo oraciones, no como fantasmas de película, como presencias reales, a veces luminosas, a veces cargadas de una tristeza que no era desesperación sino urgencia, la urgencia de quien sabe que el camino está trazado pero que necesita ayuda para recorrerlo más rápido. Santa Faustina Kowalska, la mística polaca del siglo XX a quien se le reveló el mensaje de la Divina Misericordia, describió en su diario experiencias similares. Almas que llegaban en momentos de oración, almas que pedían específicamente la hora de la misericordia, ese momento de las 3 de la tarde en que la Iglesia recuerda la muerte de Cristo en la cruz. Almas cuya liberación, según ella registró, coincidía con momentos concretos de oración ofrecida por ellas. Estos testimonios no son curiosidades devocionales al margen de la doctrina. Son confirmaciones experienciales de lo que la Iglesia enseña sobre la eficacia de la oración por los difuntos. Una eficacia que no depende de la intensidad emocional del orante, sino de la profundidad de su unión con Cristo. Una eficacia que el tiempo litúrgico potencia, no porque Dios cambie, sino porque el orante se dispone de manera diferente. Y la Cuaresma, especialmente en sus días finales, es el tiempo en que esa disposición alcanza su punto más alto en el año. Ahora bien, hay algo que Teresa subrayó con especial insistencia cuando habló de estas señales, de estas experiencias en las que el mundo invisible se hace presente al mundo visible de maneras que no tienen explicación natural. Y es esto: no todas las señales son iguales. No todas vienen del mismo origen. No todas hablan el mismo idioma ni tienen el mismo propósito. Y confundirlas puede llevar a errores espirituales graves, a la clase de errores que Teresa vio cometer a personas bien intencionadas que por falta de discernimiento tomaron por señales del cielo lo que era simplemente el producto de su propio deseo de que algo fuera verdad. El discernimiento, esa palabra que Teresa usó más que ninguna otra cuando hablaba de la vida espiritual interior. Discernir no es dudar de todo, es saber distinguir, es tener los criterios claros para separar lo que viene de Dios de lo que viene de otra fuente. Y Teresa, que pasó décadas aprendiendo a discernir su propia vida interior con la ayuda de sus confesores y directores espirituales, dejó escrita una guía que todavía hoy es una de las más precisas y útiles que existen en la literatura espiritual cristiana. Esa guía tiene aplicación directa en lo que tú experimentas cuando una vela se apaga sola en medio de la oración. Porque la pregunta no es solo qué ocurrió. La pregunta es cómo saber de dónde viene lo que ocurrió. Y Teresa tenía una respuesta para eso. Una respuesta que no se reduce a una fórmula simple, sino que exige algo de ti. Algo que ella consideraba el requisito indispensable para cualquier vida espiritual que quisiera caminar en terreno firme. Ese requisito y la manera en que se aplica a lo que estás viviendo en estos días es exactamente lo que viene ahora. El discernimiento de espíritus es uno de los temas sobre los que Teresa de Ávila escribió con mayor profundidad y también con mayor urgencia. No porque quisiera hacer la vida espiritual más complicada de lo que ya es, sino porque había visto de primera mano el daño que causa la falta de discernimiento. Había conocido a mujeres en sus conventos que confundían sus propias emociones con locuciones divinas. Había visto a personas de buena voluntad ser llevadas por caminos equivocados porque no tenían los criterios para distinguir lo que era de Dios de lo que era producto de su propia imaginación o, en casos más serios, de una influencia que no venía del cielo. Teresa misma había pasado por eso. En los primeros años de su vida mística intensa, antes de encontrar confesores que la entendieran y la guiaran bien, ella misma dudó de sus propias experiencias. Tuvo miedo de que lo que sentía en la oración fuera engaño. Y ese miedo, lejos de paralizarla, la llevó a desarrollar un sistema de criterios tan preciso, tan fundamentado en la experiencia vivida y en la doctrina de la Iglesia, que sus escritos sobre discernimiento siguen siendo hoy referencia obligada en los seminarios y en los programas de formación espiritual más serios del mundo.
¿Cómo se aplica ese sistema a una vela que se apaga sola? Teresa estableció 3 condiciones que deben examinarse cuando ocurre algo en el contexto de la oración que no tiene explicación natural inmediata. 3 preguntas que hay que hacerse con honestidad, sin el deseo previo de que la respuesta sea una u otra. Porque el discernimiento genuino requiere esa libertad interior que ella llamaba indiferencia, la capacidad de aceptar la verdad cualquiera que sea, aunque no sea la que más nos gustaría. La primera condición es el contexto de la oración. Estabas rezando de verdad cuando ocurrió, no solo con palabras repetidas mecánicamente. Había en ti una disposición de escucha, una apertura real del corazón, una intención concreta de entrar en contacto con Dios o de interceder por alguien específico. Teresa era muy clara en esto. Las señales genuinas no llegan en momentos de distracción espiritual. Llegan cuando el alma está en disposición de recibirlas. Cuando hay una sintonía, por usar una imagen moderna, entre la frecuencia de la oración y la frecuencia de lo que quiere comunicarse. La segunda condición es el efecto interior que produce la experiencia. Y aquí Teresa fue especialmente precisa porque es el criterio que más fácilmente se malinterpreta. Una señal que viene de Dios o que está relacionada con una realidad del orden espiritual que Dios permite que se manifieste no produce miedo permanente. Puede producir una sorpresa inicial, un momento de asombro, incluso un sobresalto. Pero ese estado inicial pasa y lo que queda es paz. Una paz que no es indiferencia ni frialdad. Es una serenidad profunda que coexiste con la emoción, que la envuelve sin apagarla. Si lo que queda después de la experiencia es angustia sostenida, agitación que no se calma, una obsesión que interfiere con la vida ordinaria, Teresa diría que hay que mirar esa experiencia con más cuidado y llevarla a la oración y al acompañamiento espiritual. La tercera condición es la más íntima y también la más difícil de describir. Teresa la llamaba el sabor de la experiencia. Cada realidad espiritual tiene un sabor propio que el alma aprende a reconocer con el tiempo, de la misma manera que el paladar aprende a distinguir sabores que al principio parecían idénticos. El sabor de la presencia de Dios es inconfundible para quien lo ha experimentado aunque sea una vez. El sabor de una señal que viene de un alma en proceso de purificación es diferente, más cargado, más urgente, con esa mezcla particular de cercanía y de distancia que caracteriza a quien está en camino, pero todavía no ha llegado. Y una vela que se apaga sola, en el contexto de una oración profunda, en los últimos días de la Cuaresma, cuando el corazón está dispuesto y la intención es clara, puede tener ese sabor. Puede llevar esa firma particular que Teresa aprendió a reconocer después de años de vida contemplativa, no como certeza absoluta que no necesita más discernimiento, como indicación, como una puerta entreabierta que invita a entrar más profundo en la oración, en lugar de quedarse en el umbral mirando el humo de la vela apagada, con una mezcla de curiosidad y de miedo. Porque el miedo es exactamente lo que Teresa quería prevenir con todo su sistema de discernimiento, no el miedo sano que nos hace cautos y nos protege de los engaños, sino el miedo paralizante que convierte una invitación espiritual en una fuente de ansiedad. El miedo que hace que la gente encienda la vela de nuevo lo más rápido posible para no tener que quedarse en ese silencio cargado de presencia. El miedo que cierra la puerta justo cuando Dios, o alguien que camina hacia Dios, estaba a punto de decir algo que el corazón necesitaba escuchar. Teresa hubiera dicho que ese miedo tiene remedio. Y el remedio no es ignorar lo que ocurrió ni racionalizarlo hasta que desaparezca. El remedio es una respuesta concreta, una acción espiritual específica que convierte la señal recibida en oración ofrecida. Una respuesta que ella misma practicó cada vez que el mundo invisible se le hacía presente en la oración, y que todavía hoy, en estos días finales de la Cuaresma, está disponible para cualquier persona que tenga el corazón abierto y las manos dispuestas.
Cuando Teresa de Ávila recibía una señal en la oración, su primera respuesta nunca era la interpretación, era la acción. No la acción precipitada de quien quiere resolver rápidamente una inquietud para volver a la comodidad de la rutina, sino la acción deliberada, funda en la fe, de quien reconoce que ha sido convocada a algo concreto y se dispone a responder con todo lo que tiene. Esa distinción es fundamental, porque una de las tentaciones más comunes ante las experiencias espirituales que no tienen explicación inmediata es quedarse en el nivel de la interpretación. Preguntarse qué significa, qué quiere decir, si es real o no es real, si viene de aquí o de allá, hasta que la pregunta misma consume toda la energía que debería estar yendo hacia la oración. Teresa vio eso muchas veces y lo señaló con esa franqueza directa que la caracterizaba. Hay personas que gastan más tiempo y más energía preguntándose si están rezando bien que rezando. Y el resultado es que no rezan. La respuesta correcta ante una vela que se apaga sola en medio de la oración, según lo que Teresa dejó escrito y según lo que practicó a lo largo de su vida, no empieza con una pregunta, empieza con una ofrenda. ¿Qué significa eso en términos concretos? Significa que el primer movimiento del alma ante esa señal no debe ser de análisis, sino de donación. Dar algo, ofrecer algo. Poner en manos de Dios, de manera explícita y consciente, una oración, un sacrificio, una privación voluntaria, con la intención específica de que ese ofrecimiento vaya en beneficio del alma que puede estar cerca, del alma que puede haber enviado esa señal silenciosa desde el otro lado de ese velo que en estos días de Cuaresma está más delgado que en cualquier otro momento del año. Teresa practicaba esto con una regularidad que sus hermanas conocían. Cuando ella sentía en la oración esa presencia particular, esa temperatura específica del silencio que describía como la cercanía de un alma en espera, no se quedaba quieta contemplando la experiencia. Ofrecía. Rezaba el salmo de los difuntos. Ofrecía sus penitencias de ese día por esa alma. Pedía a sus hermanas que rezaran también sin explicarles siempre por qué. Y luego, en la mayor parte de los casos, la sensación de urgencia cedía. El silencio cambiaba de nuevo. No se vaciaba, sino que se serenaba, como un agua que deja de agitarse y recupera su superficie lisa. Pero hay algo más que Teresa agregó a esta práctica, que es quizás lo más importante de todo lo que dejó escrito sobre este tema. Algo que tiene que ver no solo con lo que el orante hace, sino con cómo lo hace. Con la disposición interior con la que se ofrece la oración por los difuntos. Porque no es lo mismo orar por un alma con la actitud de quien cumple un deber que con la actitud de quien ama. Teresa fue absolutamente clara en esto. La oración que más rápidamente alcanza su destino, la que atraviesa con mayor eficacia la distancia entre el mundo visible y el invisible, es la que viene del amor. No del amor sentimental que depende del estado de ánimo, del amor teologal que es una decisión del alma. La decisión de querer el bien del otro con la misma intensidad con que Dios quiere ese bien. La decisión de unirse al deseo de Dios, que no quiere que ninguna de sus criaturas tarde más de lo necesario en llegar a Él. Cuando oras por un difunto con ese amor, la oración no necesita ser larga. No necesita ser elocuente. Puede ser tan simple como estas palabras: Señor, que tu misericordia alcance a quien recuerdo ahora. Que el mérito de la pasión de tu Hijo cubra lo que falta en su purificación. Que mi amor por Él llegue hasta donde yo no puedo llegar. Amén. Esas palabras, dichas con el corazón quebrantado y humillado que la Cuaresma ha ido preparando en ti a lo largo de estas semanas, tienen un peso espiritual que ninguna fórmula elaborada puede igualar. Y hay un momento del año en que esa oración simple alcanza su máxima potencia. Un momento que está llegando, que en realidad ya está aquí, en estos últimos días antes de que comience el Triduo Pascual. Porque lo que ocurre en el mundo espiritual durante la Semana Santa, lo que se mueve en el orden invisible cuando la Iglesia celebra la muerte y resurrección de Cristo,
crea condiciones que Teresa describió como las más favorables del año entero, para que la oración por los difuntos produzca su fruto. Y la vela que se apagó, si supiste leerla, si respondiste con esa ofrenda de amor que Teresa enseñó, no fue el final de nada. Fue la preparación de algo. Algo que está a punto de completarse. Algo que tiene que ver con lo que realmente significa ese apagón en estos días específicos, en este umbral específico entre la Cuaresma y la Pascua, donde las reglas del tiempo espiritual son completamente diferentes a todo lo que ocurre en el resto del año. Hay un momento en el año litúrgico que Teresa de Ávila esperaba con una mezcla de reverencia y de urgencia que pocas cosas en su vida religiosa igualaban. No era la Navidad, aunque la amaba. No era el día de su propia onomástica, ni las grandes fiestas de la Virgen. Era la noche del Sábado Santo, esa noche singular en que la Iglesia entera contiene el aliento entre el silencio del sepulcro y la explosión de la luz pascual. Esa noche en que el cirio más grande del año se enciende en la oscuridad más completa del año y una sola llama va pasando de mano en mano hasta que toda la iglesia está iluminada. Teresa decía que en esa noche el mundo invisible estaba completamente despierto, no dormido, no distante, no en el silencio tranquilo de los tiempos ordinarios, despierto, atento, participando de una manera que en ningún otro momento del año era tan intensa. Las almas del purgatorio, según lo que ella comprendió a través de sus años de contemplación y discernimiento, viven el triduo pascual con una conciencia plena de lo que se está celebrando, no como espectadoras distantes de un acontecimiento que ya no les afecta, como participantes directas en el misterio de la redención, que es precisamente la fuente de su esperanza. Porque la muerte y resurrección de Cristo no es solo el fundamento doctrinal de la fe cristiana, es la realidad activa que sostiene la existencia misma del purgatorio. Sin la redención, sin el sacrificio del Calvario, no habría lugar de purificación porque no habría posibilidad de salvación. El purgatorio existe porque la misericordia de Dios es más grande que la justicia, y esa misericordia tiene un nombre y una fecha y una forma. Se llama Jesucristo. Murió un Viernes Santo y resucitó un domingo que la Iglesia lleva 2000 años celebrando con la mayor fiesta del año litúrgico. Las almas que están en ese proceso de purificación lo saben. Y en los días que preceden a esa fiesta, en esos últimos días de Cuaresma, que son exactamente los días en que estamos ahora, su espera se hace más intensa. Su cercanía al mundo visible, esa cercanía que Teresa describía como una temperatura particular del silencio durante la oración, alcanza en estos días su punto más alto de todo el año. No porque busquen asustar a nadie, no porque quieran interrumpir la vida de los que se quedaron aquí, sino porque el amor que las une a sus seres queridos todavía vivos es real. Y ese amor en estos días siente con especial fuerza la necesidad de ser recordado, de ser ayudado, de recibir esa oración que puede hacer la diferencia entre un tiempo de purificación más largo o más corto. Y entonces la vela se apaga. Teresa entendió que ese apagón, cuando ocurre en estos días específicos, en el contexto de una oración verdadera, con las condiciones de discernimiento que ella enseñó, tiene un significado que no es el mismo en ningún otro momento del año. No es una señal de peligro, no es una señal de presencia perturbadora. Es lo que ella llamó, en el lenguaje íntimo de sus escritos, una caricia del otro lado. Una manera que tienen las almas que nos amaron de decir: estoy aquí, te recuerdo, y necesito que me recuerdes tú también de esta manera específica, con esta oración, en este tiempo que no se repite. Porque la Pascua cambia algo. Cuando el triduo concluye y la Iglesia proclama la resurrección, algo en el orden espiritual se reorganiza. La intensidad de esa cercanía que las almas pueden tener con el mundo visible durante los últimos días de Cuaresma cede. No desaparece, pero cambia de naturaleza. Se vuelve más silenciosa,
más retirada, como si el misterio de la resurrección las convocara hacia adentro, hacia una contemplación más profunda de la gloria que les espera, alejándolas momentáneamente de la frontera donde el amor de los vivos y la necesidad de los difuntos se tocan. Eso significa que los días que tenemos ahora son irrepetibles en el año, que la oración que ofreces hoy por tus difuntos llega en un momento en que ellos están especialmente cerca y especialmente necesitados de recibirla, que la vela que enciendes esta noche en estos días finales tiene un peso espiritual que en cualquier otro momento del año sería distinto, no mayor en términos de la misericordia de Dios, que es siempre infinita, pero mayor en términos de tu disposición como orante y de la cercanía de las almas que esperas ayudar. Teresa de Ávila hubiera dicho que si hay algo que no puedes dejar para después, es esto. No la compra, no el trabajo, no el compromiso que parece urgente y en realidad es solo ruidoso. Esto, la oración silenciosa por quienes ya no pueden pedirla por sí mismos, el ofrecimiento concreto de tu amor convertido en intercesión, la vela encendida con intención, con nombre, con la certeza de que lo que arde en esa llama pequeña llega a donde necesita llegar porque Dios, que es fuego que no consume, lo toma en sus manos y lo transforma en gracia. La vela que se apagó sola no te dejó en la oscuridad. Te dejó justo donde necesitabas estar, en el silencio donde la oración más verdadera comienza. Y lo que haces con ese silencio en estos días que quedan antes de la Pascua es la respuesta que el amor te está pidiendo. Has llegado hasta aquí porque algo en ti sabía que lo que estabas buscando era más que una respuesta. Eras más que una explicación para un fenómeno que no entendías. Lo que buscabas, aunque quizás no lo hubieras podido nombrar así al principio, era permiso. Permiso para creer que ese silencio repentino, ese hilillo de humo que subía en la oscuridad después de que la llama desapareció, era real, que no lo habías imaginado, que el amor que sentiste en ese momento no era tuyo solamente, que venía de algún lugar y que tenía un destino, y que tú eras parte de algo mucho más grande que el cuarto donde estabas arrodillada con los ojos cerrados y el corazón abierto. Santa Teresa de Ávila te dio eso hoy, no como promesa vaga, ni como consuelo fácil que se olvida en cuanto vuelve el ruido de la vida ordinaria. Te lo dio como doctrina viva, como experiencia transmitida de alma a alma a través de los siglos, como la verdad que ella misma tardó años en comprender y que dejó escrita precisamente para que llegara a ti en un momento como este. Aprendiste que el fuego no es solo luz, es lenguaje. Es el idioma que Dios eligió desde el principio para hacerse presente de manera visible en el mundo visible. Y que cada vez que enciendes una vela en oración, estás entrando en esa conversación antigua. Estás añadiendo tu voz pequeña y frágil a un diálogo que comenzó en el desierto del Sinaí y no ha terminado todavía. Aprendiste que la Cuaresma no es simplemente un tiempo de ayuno y de penitencia personal. Es un umbral, un adelgazamiento del velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los que esperan. Y que en estos últimos días antes de la Pascua, ese umbral llega a su punto más permeable del año entero, creando condiciones que Teresa vivió con una intensidad que la dejaba físicamente agotada y espiritualmente encendida al mismo tiempo. Aprendiste que las almas del purgatorio no están lejos, están cerca, cercanas de una manera que en estos días específicos se vuelve especialmente intensa. Que el fuego que las purifica no es un castigo, sino un amor que completa su trabajo. Que ese amor y el amor que tú ofreces desde este lado cuando rezas con el corazón quebrantado son el mismo fuego visto desde dos orillas distintas del mismo río. Aprendiste a discernir. Aprendiste que no toda señal es igual, pero que una vela que se apaga sola en el contexto de una oración verdadera, en estos días sagrados, deja en el alma una paz que no necesita defensa ni explicación. Que el criterio de Teresa no es la espectacularidad de la experiencia, sino su fruto,
Si lo que queda después es serenidad y un impulso hacia la oración más profunda, ahí está la firma de algo que viene del bien. Y aprendiste que la respuesta correcta no es el análisis, sino la ofrenda. Que el primer movimiento del alma ante esa señal es dar algo, ofrecer algo, convertir el asombro en intercesión y la pregunta en amor activo, dirigido hacia quien lo necesita. Todo eso lo llevas ahora contigo. Y nada de lo que venga después podrá quitártelo. Pero hay algo más que Teresa quería que supieras antes de que este camino de hoy termine. Algo que tiene que ver no con lo que acabas de aprender, sino con lo que vas a hacer con ello. Porque el conocimiento espiritual que no se convierte en vida, que se queda en el nivel de la información o de la emoción pasajera, es como una vela encendida dentro de un frasco cerrado. Tiene luz, pero no da calor. Tiene fuego, pero no calienta a nadie. Teresa de Ávila nunca fue una mística de biblioteca. Fue una mística de acción. Fundó 17 conventos en condiciones que hubieran desanimado a cualquier persona sin su fe y sin su energía. Escribió sus grandes obras robando horas al sueño y a las enfermedades que la acompañaron toda su vida. Y oró. Oró con una fidelidad que no dependía de cómo se sentía, ni de si la oración le resultaba consoladora o seca. Oró en la sequedad y en la abundancia, en la noche oscura y en el éxtasis, en la salud y en el dolor. Porque había entendido que la oración no es un lujo espiritual para los momentos buenos, es el aire que respira el alma, es lo que mantiene encendida la llama interior cuando todo lo demás amenaza con apagarla. Y lo que ella haría si estuviera aquí contigo en este momento, si pudiera sentarse a tu lado y hablarte al oído con esa franqueza cálida que todos los que la conocieron recordaban, es esto. Te diría que no dejes pasar estos días, que los últimos días de la Cuaresma son una oportunidad que el año no va a repetir hasta dentro de 12 meses, que las almas que amas y que esperan están más cerca ahora que en cualquier otro momento del año, que tu oración en estos días pesa más, llega más lejos, produce más fruto de lo que imaginas, y que la manera más concreta de honrar todo lo que has recibido hoy es hacer una cosa simple esta noche, encender una vela, decir un nombre y ofrecer con toda la sencillez del corazón la oración más corta y más verdadera que puedas encontrar dentro de ti. No necesitas palabras perfectas, no necesitas una fórmula elaborada, necesitas lo que ya tienes, el amor que te hizo quedarte hasta aquí escuchando. Ese amor ya es oración, ese amor ya es fuego, ese amor ya está llegando a donde necesita llegar. Y cuando lo hagas, cuando estés ahí con esa llama pequeña frente a ti y el silencio a tu alrededor, recuerda lo que aprendiste hoy, que si la vela se apaga, no es el final. Es una caricia del otro lado. Es alguien que te dice gracias, desde un lugar donde las palabras ya no son necesarias, porque el amor se comunica directamente, sin mediación, sin distancia, sin el ruido que aquí en la tierra lo intercepta casi todo. Ese momento te pertenece. Y Teresa, que lo vivió más veces de las que pudo contar, está de alguna manera presente en él también, como lo están todos los que aprendieron a leer el lenguaje del fuego y a responder con el único idioma que atraviesa todos los mundos, el amor convertido en oración. Hay algo que quiero decirte antes de despedirme, algo que no tiene que ver con velas, ni con señales, ni con el tiempo litúrgico. Tiene que ver contigo, con la persona que decidió quedarse hasta aquí, que aguantó el silencio, que no cerró esto cuando la primera pregunta se hizo incómoda. Esa fidelidad tuya no es pequeña. Es exactamente el tipo de fidelidad que Teresa admiraba más que cualquier otra cosa en los fieles que la buscaban. No la elocuencia, no la erudición, no la capacidad de hablar de Dios con palabras hermosas. La disposición de escuchar, la voluntad de quedarse, el corazón que permanece abierto aunque no entienda todo lo que recibe. En este camino que hemos recorrido juntas hoy, hay mucho más de lo que puedes procesar en un solo día. Hay capas que irán abriéndose con el tiempo, con la oración, con la vida,
Hay preguntas que ahora tienen una respuesta provisional y que más adelante tendrán una más profunda. Hay experiencias tuyas propias que ahora tienen un marco donde colocarse y que cobrarán un significado nuevo en los días que vienen. Deja que eso ocurra. No lo forces. La verdad espiritual no se asimila de golpe. Se va asentando, como el agua en la tierra, despacio y sin ruido, hasta que un día descubres que lo que escuchaste se ha convertido en parte de lo que eres. Teresa de Ávila escribió en sus propias palabras que el alma que persevera en la oración llega, sin saber cómo ni cuándo, a encontrarse en la presencia de Dios, sin que nada pueda ya separarla de Él. Que ese camino tiene subidas y bajadas, tiempos de luz y tiempos de oscuridad, velas encendidas y velas apagadas. Pero que el fuego que importa, el fuego que ningún viento de este mundo puede extinguir, arde dentro del alma que ama. Ese fuego está en ti. Cuídalo. Aliméntalo con oración en estos últimos días de Cuaresma, y que la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Hasta la próxima vez, con todo el cariño del mundo.